Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo le va? Se estarán por conectar, supongo. Sí, ahí Mientras que se me están empezarán a conectar. adelantando. Bueno, esperamos unos minutitos. Vino bien, a mi parecer, que la clase esta se diera virtual porque hay ciertos temas, como este que voy a dar, que me parece que me sirve más dándolo virtual. Incluso yo después voy a ver si le armo un video, ¿cierto? Así que es más efectivo, a mi juicio, esto. Y bueno, fue resuelto a último momento. Yo voy a dar clase estas dos primeras de forma virtual, después me voy al instituto a dar clase presencial, porque en estadística los alumnos, como tienen las dos primeras presenciales, las dos últimas también las tienen que dar presencial. Así que bueno, estos son comentarios que los hago mientras se van conectando. Veo que ya se han conectado varios, así que esperamos unos minutitos más y empezamos la clase. Si alguien tiene que comentarme algo, los escucho. Sí, profe, yo le quería comentar algo, pero no tiene nada que ver con ergonomía, sino con prácticas. Bien, Por dígamelo. el tema del sorteo para realizar el trabajo para la exposición del día jueves. Sí. ¿Cómo va a ser? O sea, para que no estemos ahí enfrente No, el jueves y pero que... eh, me lo están diciendo ahora. Para el jueves ya no hay tiempo. Hoy es martes. Claro, sí, sí, pero por eso, o sea, por Y el ejemplo, tema yo les he nosotros... propuesto que lo arreglen entre ustedes. Simplemente es una cuestión de definirse entre ustedes y si no están de acuerdo, tirar una moneda al aire. No, ¿qué más le puedo decir? Bueno, no, está bien. Le pido por favor que a través de Yemina me lo confirmen, porque bueno, esto yo ya lo di por hecho la clase pasada. Igual, ya le mencioné, no pretendo que las exposiciones sean con un estilo tipo examen que de alguna manera se los había impuesto en el primer cuatrimestre. En este caso, ya se los dije, no es la idea esa, para no generarles una carga, digamos, que les genere complicación con el resto de las materias. Soy consciente de que tienen que repartir su tiempo, entonces acá lo que voy a pretender es que, bueno, trabajen con algún material. eh, ¿Tienen definido por lo menos el tema ya? En nuestro grupo sí. Bueno, O sea, nosotros entonces, sí tenemos definido el tema bueno, y hemos empezado a coordinen. hacerlo, pero no sabemos si eh, llegamos por eso, con el Power y todo, para el jueves. Por eso era, bueno, listo, o sea, que vayamos a un sorteo y que cualquiera, porque la, bueno, qué sé entonces yo. el sorteo lo hacen hoy y hoy quiero que me den el ok y me digan quién va a exponer. Vuelvo a marcarles el punto de que no pretendo un trabajo, digamos, de alta exigencia. Simplemente quiero que pongan a luz los conocimientos que, bueno, a esta altura ya tienen y generar un debate de ideas en esa dirección. Bueno, em, queda definido el tema este, simplemente me queda o quedo a la espera de que me confirmen quién va a dar, qué grupo va a exponer. Bueno, empezamos con la clase de hoy. Eh, lo que puedan, si no tienen dificultad, conéctense con video abierto, siempre es mejor. ¿Eh? Yo de esa manera les estoy viendo la cara y eso importa también. Bueno, hoy le quería comentar el tema de lo que es análisis económico, ergonómico integral. Ya les hablé de algunas cosas de esto, le adelanté,
Pero bueno, ahora vamos en la dirección específica de esto que le llaman estudio integral o relevamiento integral de ergonomía, para lo cual hay una resolución que es la 886 del año 2015. Yo le comento que por mi experiencia en pericias, eh, veo que en muchos casos las ART se libraban de la responsabilidad de asesoramiento ergonómico haciendo un asesoramiento genérico de deben realizar un estudio integral de ergonomía de los puestos de trabajo. Obviamente, parte de la práctica profesionalizante y de la ergonomía es que ustedes sepan que eso no es un asesoramiento de una RT. La RT en realidad lo que tiene que hacer es visitar los lugares de trabajo, determinar con criterio técnico. Para eso el prevencionista de la RT es una persona recibida con título, determinar cuáles son las áreas que surgen como críticas en materia ergonómica y hacer un asesoramiento orientado en esa área. Que yo le diga, hagan un estudio hagan un estudio ergonómico del puesto de trabajo de la persona que está en el depósito, es algo más específico. El decir, hagan un estudio integral de ergonomía es una forma de sacarse la responsabilidad. Alguien tiene un micrófono abierto, le pido por favor que lo cierre. ¿Eh? Bien, entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque lo vi, alguien tiene el micrófono abierto, le pido que lo verifiquen, por favor. Bien, ahora creo que no siento más, había un retorno. Bueno, ¿por qué les marco esto? Les marco porque era un tema que la superintendencia lo había ya detectado como un problema eh, relacionado con este tema, con ergonomía, y que era una falta de guía de trabajo que oriente respecto de cómo hacer un relevamiento ergonómico integral. Las RT, en muchos casos, hacían este asesoramiento genérico, con lo cual generaban simplemente confusión y claramente no cumplían con su deber de asesoramiento. Insisto, lo que le acabo de decir, el asesoramiento de la RT debe ser orientado hacia un tema o área específica relacionada con ergonomía, y en esa área deberían generar una recomendación de que se haga un estudio y fundamentalmente de que determinen en función de ese estudio la necesidad de declarar a las personas como expuestas ergonómicamente a un código ESOP. Los códigos ESOP son los códigos que determinan la necesidad de aplicación de los exámenes médicos periódicos. Básicamente, en ergonomía hay un código que es el 80.004, el 80.005 y el 80.011, son los tres básicos, ¿no? Relacionados con temas posturales y con temas de esfuerzos y posiciones y gestos repetitivos en miembros superiores, en miembros inferiores y en columna lumbrosacra. Bueno, de más está decirle que si no asesoran en ese tema, están incumpliendo con su deber y están, en definitiva, y lo que importa, no están atendiendo la salud de los trabajadores. Recuerden un tema fundamental que les dije, que en ergonomía es mucho más efectivo el índice biológico de exposición que el análisis ergonómico y la adecuación mediante diseños de ingeniería del puesto de trabajo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es complejo realizar una adecuación ergonómica y ustedes han visto, y yo se los comenté, que después requiere un seguimiento, una revisión, a veces muchos aspectos relacionados con dimensiones, posturas, adecuaciones del lugar de trabajo no son tan simples. Entonces, mientras lo voy verificando, mientras estoy chequeando si realmente el diseño ergonómico es adecuado y demás, el índice biológico de exposición es la referencia más importante
de seguimiento. Y yo le aclaré que había dos índices biológicos. Uno, el que lo ve directamente el empleador, que es lo que se llama manifestación de afección temprana, y otro, el que evalúa la RT a través de los exámenes periódicos. ¿De acuerdo? Si bien es el mismo, es decir, se trata del índice biológico de exposición, en el caso de ergonomía se dan dos instancias, la que puede realizar el empleador y la que hace la RT con los exámenes periódicos. Este mismo desdoblamiento no existe en otros contaminantes, como por ejemplo los contaminantes químicos. En los contaminantes químicos, por supuesto que usted puede detectar alguna afección temprana, pero más que temprana puede detectar una afección, pero normalmente cuando se detectan las afecciones en temas vinculados con contaminantes químicos u otros, es tarde. Por ejemplo, un ejemplo simple, ustedes lo han visto en higiene, las personas que están expuestas a sílice, las personas que trabajan con arenadoras y demás, cuando detectan el problema es cuando tienen una insuficiencia respiratoria y esa manifestación no es temprana. ¿Se entiende? Hasta acá me siguen Sí, perfecto. y Sí, lo vinculan y lo relacionan con lo trabajado y con lo que di en clase, ¿de acuerdo? Yo les hablé de la importancia en ergonomía del índice biológico de exposición y les hablé de que ya tenemos dos instancias. Uno que es el que debe manejar el higienista con el servicio de medicina y el área de recursos humanos, que es el índice la manifestación de afección temprana, o sea, cuando la persona viene con una lumbalgia o viene con una tendinitis, que es lo que rápidamente se reporta y se detecta en el lugar de trabajo. Esto es una manifestación de afección temprana. Y a eso tiene que estar atento el servicio de medicina y el técnico en higiene y seguridad o el licenciado o quien esté a cargo y el equipo tienen que tener coordinado con el área de medicina y con el área de recursos humanos que cuando se presenten estas situaciones se lo ponga en conocimiento. Porque en última instancia el que tiene que actuar es el higienista tratando de reubicar a la persona, evaluar o seguirlo en el procedimiento de recuperación y rediseñar el puesto. ¿Está claro esto? Bien, sí, sí, está bueno, claro. vemos que sí. Bueno, hecha esta aclaración, vuelvo al punto. Les había manifestado que había una gran falencia detectada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y que, bueno, en mi caso yo la veo a través de mis pericias, porque muchas de las afecciones que yo evalúo son previas al año 2015, que es cuando se resuelve la resolución esta, la 886. Y en todos esos análisis que yo hago, lo que veo precisamente son trabajos de asesoramiento de las ART en esos años, año 8000, perdón, 2001, 2002 o antes, hasta el 2015, y en muchos casos se presentan estos malos asesoramientos y por supuesto, si están mal asesorados y el ART y el Servicio de Higiene y Seguridad de la empresa no toma bien el tema de ergonomía, lo cual suele ser bastante frecuente, terminamos con una no detección de los temas de ergonomía y, por supuesto, sin acciones de prevención, que es lo que debe hacerse. Bien. Hecha esta aclaración de esta falencia que la Superintendencia de Riesgos detecta, implementa algo que me parece bastante interesante, que es una lista de chequeo que no es para resolver el tema del problema ergonómico y su adecuación, sino es para definir si hay o no hay temas de ergonomía que justifican un estudio más profundo. Es decir, es una lista de chequeo que me va a prender la luz amarilla a donde yo detecte que hay una necesidad de profundizar en los estudios. Y la misma lista incluye al final líneas de acción en donde yo tengo que terminar, cuando cumplo con esta resolución, diciendo qué es lo que voy a realizar en adelante para atender el caso que me ha generado esta luz amarilla que le dije. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí bien? Bueno.
Bien, Entiendo. entonces les voy a presentar un poco, compartiéndole la pantalla, un PDF donde podemos ver la lista de las planillas estas. Ahí tienen el PDF con la lista. Vamos a ver si puedo ir bien para arriba del PDF. Ahí vamos. Bueno, lo primero que tiene, por supuesto que esta planilla, hay una normativa de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que orienta con respecto a cómo realizar la aplicación de esto. Yo te lo voy a decir en forma genérica y le voy a poner el ejemplo de un caso que casualmente en este momento corresponde a una pericia que estoy realizando, y de paso le voy a hacer algunos comentarios como para que ustedes puedan verlo en la práctica y hacer también otros comentarios complementarios que creo que les van a ser útiles. Bien, entonces tenemos la planilla, que es el anexo 1 de la resolución ESA, de la resolución, perdón, 886, ¿no? Tiene una primera parte en donde identifica la empresa, la dirección del establecimiento, el quit, el SIU, esto ustedes ya lo deben saber. Cada actividad tiene que tener un SIU, pues una clasificación que permite a las RT después tenerlas y compararlas con los que tienen actividades similares para determinar el nivel de siniestralidad. Y después tenemos más abajo el área sector en estudio, el puesto de trabajo, los números de trabajadores. Hay referencias a si hay procedimientos de trabajo escrito, sí o no, si hay capacitaciones, y las personas concretas, nombres de las personas que están expuestas, es decir, número y nombres. Y fíjense que hay un punto en el inicio de la planilla, si hay manifestación de afección temprana, sí o no, en forma genérica. Después lo vamos a ir viendo en cada caso, ante cada riesgo ergonómico. Y tiene que aclararse la ubicación del síntoma. ¿Qué tipo de síntoma? Es decir, yo he visto muchos casos de afección temprana, sobre todo lumbalgia, pero también he visto tendinitis. Yo creo que les comenté el caso de una persona que trabajaba en una casa que hacía comidas, y bueno, hacía montones de milanesas y él estaba con el martillo golpeando a la carne para achatarla, lo cual es parte del proceso, y terminó con una tendinitis que directamente le impidió continuar trabajando. Hubo que hacer una reubicación, en ese caso sin alternativa, porque cuando la tendinitis, en el caso de lo que le pasa a él en la mano, se manifiesta, suele ser con un dolor muy intenso. Lo mismo también a veces pasa con la lumbalgia, ¿no? Y prácticamente en algunos casos puede impedir la tarea, en otros no. En el caso que les estoy comentando, directamente le impedía porque quería golpear y directamente era un mazazo en el tendón, pegaba un salto, un alarido, ¿no? Bueno, esta es la aclaración y ese comentario. Vamos a cómo es la planilla. En esta primera parte tiene factor de riesgo de la jornada habitual de trabajo. Y hay una división de 3, que puede ser de más, que son tipos de tareas. Ya les voy a poner un ejemplo de un caso que me toca en una pericia para que ustedes puedan ver cómo se pueden evaluar. En este caso se están evaluando 3 tareas, pueden ser más. ¿Esto qué implica? Que yo puedo subdividir una actividad en un área en 3 áreas o tareas que cada una va a tener una situación distinta. Bien, entonces vamos con estas 3 que pueden ser más, tal como le dije, y ahí vienen los distintos aspectos que se van a evaluar en esta lista de chequeo, que son, en primer lugar, levantamiento y descenso. Y esto tiene buen criterio de haberlo puesto primero. Yo le dije que el 80% de las pericias que a mí me tocan son de tipo o de problemas ergonómicos. Y dentro de ese 80%, a su vez, le diría que un 80% también o más son por problemas de columna relacionadas con levantamiento de carga. Entonces, con buen criterio,
la superintendencia lo puso como el primer factor a evaluar. Luego viene empuje y arrastre. Yo le diría que empuje y arrastre no suele ser, ustedes mismos lo pueden ver y pensar, una cuestión de riesgo ergonómico común, y en mi experiencia prácticamente no he tenido, salvo un caso, en donde se trabajaban empujando rodillos en diario crónica, rodillos enormes de papel para realizar las impresiones y demás, en donde se daba esta situación y de hecho tuvieron que trabajar midiendo los esfuerzos con dinamómetros, etcétera. Pero yo les diría que no es para nada un tema crítico, ¿eh? Por sentido común, por mi experiencia, pero bueno, pero también está indicado como uno, y hay pautas, ya lo vamos a ver, que indican con qué criterio voy a evaluar el empuje y arrastre. Después está el transporte. Este sí es un tema importante, porque transporte de carga no es empuje y arrastre. Es cuando yo levanto una carga y me voy caminando con la carga. Y ahí la carga se hace un poco crítica, porque el caminar, no estoy en la posición quieto, no estoy parado levantando la carga, no estoy con una condición estática, hay alteraciones de las posiciones, se genera una característica, yo le diría, de cierta criticidad propia por la dinámica que supone el transporte en lo que hace a posiciones, y por lo tanto sí es un tema ergonómico de relevancia. En el caso este que vamos a ver, que se trata de un tema de una empresa que trabajaba con extintores de incendio, se presenta también este tema. Después está el tema de la bipedestación. Este es un tema que a mí me tocó en el caso, creo que yo les comenté, de una persona que hacía seguridad y que tenía varices, o sea que más que tener una manifestación de afección temprana, tenía lo que se llama una predisposición. Eso debe haber sido estudiado en el análisis, en el examen médico preocupacional. Yo no puedo, una persona que tiene un problema de varices, ponerlo a trabajar en una condición que supone caminar permanentemente, como era la tarea que tenía que hacer esta persona, que era vigilancia, que pertenecía a vigilancia. ¿Se entiende? Bueno, después viene el tema de movimientos repetitivos, después viene el tema de cuestiones de posturas forzadas, esto lo vamos a ver en el ejemplo que yo le voy a dar. Después viene el tema de vibraciones. El tema de vibraciones se presentan en muchos, no mucho, en algunos casos. Me ha tocado en el caso de choferes de colectivo, por ejemplo, que es uno de los típicos ejemplos, porque bueno, tiene que tener, y ahí analicé las características del diseño de los asientos, que tienen sistema de resorte, sistema de amortiguación, pero al margen de eso hay que realizar un seguimiento para, sobre todo de manifestación de afección temprana y demás, para evitar que la vibración genere problemas. Hay casos de vibraciones que son muy agresivos, por ejemplo el del martillo neumático. El organismo no está pensado para ponerlo a vibrar. Miren ustedes alguna vez una persona trabajando con martillo neumático y se van a dar cuenta por simple sentido común que no puede esa persona, digamos, tener un tiempo de exposición prolongado a esa actividad sin un daño serio en la salud. Realmente para mí es uno de los ejemplos más, yo les diría, fuertes de lo que puede ser el mal uso de la persona o la mala, digamos, aplicación a actividades en donde a la persona se la está poniendo como un elemento de consumo. Estoy refiriéndome al uso de martillos neumáticos, ¿no? Aclaro que cuando se trata de una actividad que va a suponer una prolongada exposición al tema, si una persona por una actividad puntual va a realizar una tarea con martillo neumático, no va a ser grave. Tengan muy presente que los problemas ergonómicos tienen muchísimo que ver con el tiempo a lo largo de los días, meses, tiempo que la persona se expone y la frecuencia con la que en esos periodos trabaja. Es decir, frecuencia y tiempo son dos variantes que hay que manejar. Bien. Después viene el tema de confort térmico. Este es un tema que también es importante. A mí me tocó
en el caso de una empresa que yo era el responsable de higiene y seguridad, le dije, una panificadora para celíacos, donde en el sector donde estaba el horno, que trabajaba a cerca de 300 grados, pero era un horno muy grande, que cada vez que se abría la puerta del horno tenía una enorme transferencia de calor a la zona, y me tocó entrar a ese lugar y sentir un calor agobiante realmente. Eso ustedes lo van a ver en higiene a través del GBH, el TGBH, que es un cálculo que no tiene que ver solo con la temperatura, sino tiene que ver con la temperatura del bulbo húmedo, con la velocidad del viento y con otros factores, que termina definiendo si se está en lo que se llama condición aceptable o no. Por otra parte, tengan presente que cuando la persona está a una condición de afección, de disconfort térmico, no es lo mismo si tuvo un proceso de adaptación a si no lo tuvo. A mí me tocó, les comento, porque creo que la experiencia es lo más útil en este sentido, en la fábrica Pilkington de parabrisas. A ver, entré al área donde se hace el horneado del parabrisas, y realmente en mi vida sentí algo tan fuerte como ese calor tremendo. ¿Y qué era lo más impactante? Además del altísimo calor, que por supuesto sumado si se hace un análisis allí de TGBH se va a dar fuera de los valores, pero además la persona que entraba y salía no tenía la posibilidad de tener un proceso de adaptación. Distinto en el caso de la panificadora, donde la persona estaba trabajando durante el día y estaba lentamente el organismo adaptándose. Piénsenlo a esto como si yo le digo, ¿qué pasa si lo tiro al agua fría o si lo tiro al agua caliente? Y de pronto ustedes, o si se tiran, digamos, van a sentir, y es algo que claramente lo entienden, un impacto muy fuerte al cual el cuerpo le va a costar adaptarse. Entonces, ese es un factor, en el caso del confort técnico, de mucha importancia. Finalmente está el estrés de contacto. Tampoco es un tema que en mi experiencia lo considere como ergonómicamente significativo, que tiene que ver con las fuerzas de contacto que se hacen de presión con las manos o el cuerpo. O sea, con esto un poco les dije todos los tipos de riesgos ergonómicos que están contemplados en esta planilla, y tal como les mencioné, por buen criterio, han puesto el primero, levantamiento y descenso. Aunque después no están en orden de importancia, porque empuje y arrastre yo no lo pondría segundo, quizás transporte sí, movimientos repetitivos lo pondría antes que bipedestación. Bipedestación es un tema en sí mismo importante. Vibraciones, bueno, también, pero si bien son temas importantes, son menos, se presentan en menos oportunidades, digamos, ¿no? Y en definitiva, vuelvo al punto, el que más se presenta en forma transversal en todo tipo de actividades y demás es el tema de levantamiento y descenso. Me refiero al que más se presenta en el sentido de que si las acciones judiciales, que es un poco un relevamiento de qué evolución tienen los problemas, están casi todas concentradas en problemas de levantamiento y descenso de cargas, es muy orientativo de que allí está el problema quizás más crítico de ergonomía, ¿no? Bueno, hecho esta presentación, voy a la primera de las planillas. Ustedes van a la primera planilla y dice levantamiento y o descenso. Es decir, después de haber hecho ese listado previo en donde ustedes han puesto qué actividades, la actividad 1 tiene levantamiento y descenso, tiene empuje y arrastre, tiene transporte, y ustedes van marcando si las tiene o si no las tiene. Puede ser que no la tenga la actividad 1, pero sí la tenga la actividad 2. Y la actividad 2 quizás tenga alguna de estas, pero no todas. La reunión va a terminar en 10 minutos, nos volvemos a conectar. Puede eventualmente pasar que el sistema me diga que tengamos que esperar 10 minutos, porque como es Zoom gratis,
a veces me aparece esa condición. Pero tengan presente que nos vamos a volver a conectar. Bueno, ¿cuántos están conectados en este momento? 21, profe. 21, perfecto. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Yo me perdí la intro porque iba a conectarme tarde, pero sí, creo que sí. Bueno. ¿El resto? Hola, profe, perdón, ¿me escucha? perdón. Yo ingresé tarde también, es más, estoy en el colegio, estoy conectada en el colegio. Bueno, yo voy a ver si lo grabo esto. Para los que ingresaron tarde, la solución va a estar en la grabación que espero poder subirla al sistema. Bueno. Para Hola, los ¿me que escucha? entraron en tiempo, más o menos vamos bien. La tengo. Yo la busqué a Miguel nomás. No sé qué peor. Hablen de a uno, por favor, porque si no se genera retorno. Hola, Bueno. profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Agustina Martín está conmigo acá conectada. Bueno, está bien. Buenas tardes. Después le pido que me envíen la lista, yo los estoy viendo, pero aquella que no esté conectada o que está conectada con otra persona, me lo envían por una lista cuando terminemos la clase para yo ponerlos presente. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Cómo es tu apellido? Profe, perdón, yo estoy con Carguas y con Ledesmas, estamos en el salón. Bien, entonces acláreme cuando se pongan de acuerdo entre ustedes y hagan una lista. Los que están, yo los veo acá, pero el caso de las personas que no figuran porque están con otros, se incluyen en la lista de presentes. Ok, Bien, yo estoy seguimos acá, entonces. profe. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Entonces, hecha esa primera planilla, pasamos ya a lo que sería la parte de evaluación de cada uno de los aspectos que habíamos mencionado. Por ejemplo, el primero que habíamos mencionado es el levantamiento y o descenso manual de carga sin transporte. Y allí fíjense que está bastante bien hecho digamos, esta lista de chequeo. Introduce algunos puntos y fíjense, mientras le voy leyendo, lo práctico que es. Pregunta, ¿se levantan manualmente pesos superiores a 2 kilogramos y hasta 25? Obviamente que más de 25, no, porque si estamos con más de 25, estamos directamente fuera de la 280, de la 295, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿se hacen estos levantamientos dentro de este rango? Si es sí, lo ponen acá. Realizan en forma diaria y cíclica operaciones de levantamiento y descenso con una frecuencia mayor o igual a 1 por hora o menor o igual a 360 por hora. Si se realizan en forma esporádica, consignar como no. Si se está dentro de estas frecuencias, hay que consignarlo como sí. ¿Se levantan o bajan manualmente carga de peso superior a 25? Si le ponen que sí, claramente están fuera, ¿no es cierto? Quedan afuera. Entonces, fíjense que después le dice, si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas de estas tres es sí, pasamos a la planilla siguiente. Es decir, me va siguiendo un diagrama de flujo orientándome sobre nuevos chequeos que voy a tener que seguir haciendo. Insisto, si en todos estos puntos me dio no, ahí terminó. Si en alguno de estos puntos me dio sí, obviamente si me dio sí es más de uno, por supuesto, tengo que entrar a esta nueva fase del chequeo. ¿Qué dice acá? Descripción. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. Sí o no. Ahí recuerden que en la resolución 295 establece que no se debe depositar carga por encima de 30 centímetros. Yo les comenté que en la panificadora precisamente tuve que adaptar un estante
porque trabajaban con bolsas de 25 kilogramos de material, digamos, de harinas para panificación de celíacos, que las tenían colocadas a una altura superior a 30 centímetros de la altura de los hombros de los trabajadores. Entonces, lo bajé. Segundo, el trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor a 80 centímetros del punto medio entre los tobillos. A veces pasa esto porque tiene un impedimento que no le permite hacer el trabajo cerca del cuerpo. Creo que yo les comenté el caso de una enfermera que tenía que hacer el paso de una persona de una camilla a otra y se tenía que colocar, era una enfermera de edad, es un tema que ya lo comenté en clase, tenía que colocarse de un lado de la camilla, abalanzarse sobre la otra punta, sobre el otro lado, perdón, tomar una sábana, digamos, de fuerza que había, en la que estaba el paciente, levantarla y de allí tirar hacia el cuerpo de ella, para pasarla a la cama. Claramente ahí tienen una condición en donde este aspecto está sobrepasado y es crítico, ¿no? Es muy crítico. Recuerden que el tema de la palanca se multiplica por 10 prácticamente la carga en la columna. Tercero, entre la toma y el depósito de carga, el trabajador gira o inclina su cintura más de 30 grados a uno u otro lado o a ambos, considerando del plano sagital. Esto precisamente, recuerden que habíamos hablado que el giro de la persona producía en la columna un efecto cizalla en el disco. Es decir, las dos vértebras trabajan haciendo una suerte de torsión y cizalla es, digamos, una suerte de córtex que claramente exige al disco de una manera muy exigente y por supuesto eso es una de las razones que rompen las fibras del disco y se generan las hernias. Bien, las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay movimiento en su interior. Ahí me tocó el caso, yo después le voy a dar un trabajo práctico, que hacían levantamientos de inodoros en una empresa, Roca, para verificar la estanqueidad. Fabricaban los inodoros y los levantaban. Claramente, ustedes piensen en el inodoro, es una carga que no es fácil de asir y que impide a su vez acercar el centro de gravedad de la carga a la columna del trabajador que hace el esfuerzo. Se va a cortar en un instante, nos volvemos a conectar y seguimos con la clase. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo. Bueno, claramente esto es una situación crítica. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la persona que subía a una escalera y con una mano de un lado llevaba un tacho de 50 kilogramos, eran 50 litros de sangre, calculamos 50 kilogramos, y había dos trabajadores, cada uno tomaba de una mano y subía por la escalera? Se daban dos condiciones críticas. Uno, que el trabajador estaba accionando con un solo brazo, y lo segundo es que tenía en la escalera, no era una posición firme, y eso modificaba la condición de su actitud, de su posición, etc. Está dicho en la resolución 295 que se consideran los límites dados para cuando la persona está firme, apoyada en el piso. Bien. El último punto, ¿el trabajador presenta alguna manifestación de afección temprana de las enfermedades mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución? Es decir, en este caso, básicamente, cuando se trata de levantamiento de cargas, lo que más comúnmente se presenta es lumbalgia. También puede eventualmente aparecer una cervibraquialgia, pero normalmente el punto crítico donde más se presentan los problemas es en la zona de la columna lumbar. Y eso se manifiesta